Buenos días, sean bienvenidos a otro encuentro de diseño y comunicación visual. Hoy vamos a estar trabajando un tema muy interesante, que es el color. Por tanto, vamos a trabajar algunos de estos elementos que influyen y determinan la estructura del color, como son las mezclas o síntesis, el ciclo cromático, algunos conceptos como armonía, contraste, gamas, escala, y para terminar, un fragmento, un pedazo de algo que es fascinante para todos los estudiantes, que es lo que significa el color, ¿sí? Un poco de la psicología del color, en tanto el color es un elemento que también comunica y que, por supuesto, nos está transmitiendo constantemente información. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Como siempre, me gusta iniciar las clases con una frase, y hoy he decidido compartir con ustedes una de Pierre Bonnard, un importante pintor del siglo XIX y XX francés, que nos dijo que el color no se agrega para hacer agradable el diseño, sino que lo refuerza. Esto tiene que ver mucho con lo que vamos a trabajar hoy, en tanto el color, como ya anuncié, es un elemento contenidista, es un elemento que nos aporta información constantemente. Me gustaría compartir con ustedes esta imagen para que podamos analizar algunas de las relaciones que tiene el color. Como vemos aquí, esto es una fotografía de una campiña europea, una campiña precisamente holandesa, donde nos está transmitiendo determinados contenidos. Pero vemos que esto es una fotografía irreal. ¿Por qué irreal? Porque los colores están saturados, no son así como se comportan en la naturaleza. Si ponemos en relación algunos de los elementos que hemos estado trabajando, que hemos podido apreciar en otros de los encuentros, vemos que la perspectiva atmosférica ayuda muchísimo a dar profundidad en esta imagen, que es lo que aparece en el fondo. También hay un grupo de elementos que son, vamos a decir, colores que avanzan o que retroceden, que corresponden a la gama de los cálidos y de los fríos. En la vida real los colores no se comportan de esa manera, no están tan fuertes ni son tan evidentes las relaciones cromáticas que se establecen. Por lo tanto, eso nos está transmitiendo algo, y es que el color nos puede permitir a nosotros modificar una realidad. Y eso también podemos analizarlo a partir de los elementos que ya vimos en encuentros anteriores, como el elemento modificador de la forma. Entonces, en este sentido, el color se va a comportar, y es lo que vamos a estar analizando en gran medida en el tema de hoy. El mundo está formado por colores. El color es una sensación subjetiva que se produce en nuestro cerebro a partir del fenómeno de la descomposición blanca de la luz. Pero también porque nosotros percibimos la luz refleja. ¿Sí? No es la luz que absorbe el cuerpo, sino la que él no absorbe, la que nos emite. Por lo tanto, este fenómeno, que es totalmente subjetivo y que en algunos casos pudiéramos decir que el color como tal no existe, no es más que un fenómeno que le ocurre a cada persona de una manera distinta. Por lo tanto, podemos afirmar que todas las personas no perciben el color de la misma manera. Podemos decir entonces que donde hay luz hay color, y el fenómeno del color solamente se produce cuando existe luz. Según el principio de absorción y reflexión de la luz, todos los cuerpos opacos, al ser iluminados, de alguna manera reflejan una parte o todo el componente de luz que reciben. Si vemos la imagen de la derecha, podremos comprender rápidamente cómo funciona el fenómeno de la descomposición de la luz en cada uno de los cuerpos. Por lo tanto, este espectro lumínico que vemos aquí desplegado nos está diciendo a nosotros que de toda la luz blanca hay tres colores que son los que tienen mayor longitud de onda, que son los que se conocen como los colores primarios, pero en este caso de la síntesis cromática aditiva, que es el verde, el rojo y el azul, pero este azul es un azul violáceo. No quiere decir que los otros colores no están presentes, pero estos son los que más longitud de onda tienen, es decir, los que más tiempo se percibe. Por lo tanto, se considera que de estos tres se obtienen los otros colores. De ahí que si hacemos rápido una aproximación, vemos que ese tomate rojo que aparece sobre la mesa, de esa luz blanca absorbe los colores azules y verdes y refleja el rojo, que es el color, por supuesto, que nos llega a nosotros y nos da la sensación de que el tomate es de ese color. La teoría de la luz y el color demuestran que se puede crear todos los colores de la naturaleza a partir de la mezcla de estos tres colores primarios. Pero tenemos dos tipos de síntesis. Generalmente nosotros trabajamos con la síntesis cromática sustractiva, es decir, nosotros los que trabajamos las artes plásticas, también los que se dedican al mundo de las impresiones y de la fotografía, porque esta es una mezcla que se obtiene a través de colores pigmentarios, es decir, colores que han sido preparados industrialmente. No son colores lumínicos, por lo tanto, vemos que hay dos síntesis completamente distintas. La síntesis cromática aditiva, que es la que vimos hace un instante, es la que se utiliza por la televisión y los medios digitales. De ahí que sus colores primarios sean completamente diferentes.
Pero si analizamos la mezcla cromática sustractiva, vemos que hay un fenómeno que es interesante destacar, y es que la tradición nos ha dicho a nosotros que los colores primarios son el rojo, el azul y el verde, cosa que no es correcta. Es un error que se arrastra desde el siglo XIX y ahora vamos a ver el por qué. El color rojo es un color secundario que se obtiene de la mezcla del magenta y del amarillo primario, así como el azul violáceo se obtiene de la descomposición o de la mezcla del cian con el magenta. Pero estos colores, al ser tan similares, se hizo como una convención y se redujo al rojo, al azul y al amarillo. En el mundo de la informática, esto se conoce como, en el caso de la mezcla cromática aditiva, RGB, y en el campo del diseño y de las impresiones, la mezcla cromática sustractiva se le conoce como CMYK, porque son las siglas de estos colores al inglés. Esto nos lleva al círculo cromático, pero vamos a ver qué es el de la síntesis sustractiva. El círculo cromático no es más que una representación donde están dispuestos los colores para comprender cómo han sido obtenidos. Un dato curioso es que el negro, al igual que el blanco, no son colores, por lo tanto nunca lo vamos a poder obtener. El negro sería, o un color cercano al negro, un gris oscuro, sería la mezcla de todos estos colores, y el blanco, bueno, sería la superficie generalmente del soporte en que trabajamos. Pero ¿qué pasa? Que el negro y el blanco son valores, son tintes acromáticos. Por lo tanto, el negro sería la ausencia de la luz y el blanco sería la presencia de la luz. Pero en el ciclo cromático vamos a ver fundamentalmente dos grupos de colores. Colores primarios y colores secundarios, a los que después, según la mezcla que vamos a ir obteniendo, llegaremos a tener colores terciarios o de otra categoría. Por ejemplo, los colores secundarios, ¿quiénes son? Los que se obtienen al mezclar en partes iguales dos colores primarios. Aquí tenemos, por ejemplo, que ya los estuvimos viendo, que del amarillo y del magenta sacamos como secundario al rojo. Y tenemos como color terciario aquellos que se obtienen de la mezcla de un color primario con un color secundario adyacente. Y, para poner otro ejemplo, de ese amarillo primario y de ese rojo secundario tenemos un color terciario que es el naranja, que podemos ver perfectamente en esta gráfica. El ciclo cromático también nos permite obtener los colores complementarios y los análogos. Los colores análogos son aquellos que son contiguos en el círculo, quiere decir los que están uno al lado del otro, pero manteniendo siempre el matiz o la gama fundamental. Y el complementario es el que se opone, el que está opuesto en el círculo cromático. Por tanto, si volvemos la gráfica anterior, podemos ver que el color amarillo y el color rojo tienen un análogo común, que es el naranja. Como mismo entre el verde y el amarillo hay otro, que es un verde más claro, un verde chartreux, un verde manzana. Sin embargo, vemos que como color complementario de ese amarillo tenemos ese azul violáceo que se encuentra opuesto completamente en el círculo cromático. De esta manera podemos comprender cómo se estructuran las cromas a partir de analogías o de complementariedades. Otra manera que tenemos de separar los colores es a partir de su calidez o su frialdad. Por lo tanto, existen colores cálidos, que son aquellos que nos evocan una sensación de color, que nos dan una energía. Son los matices que generalmente tienden hacia el ocre, el rojo o los amarillos. En cambio, los colores fríos son aquellos que nos recuerdan sensaciones de frialdad. Son colores más pasivos, más neutros. Son matices que tienden al gris o a los tonos azulados o pálidos, como podemos ver en esta representación. Esto nos lleva a las dimensiones del color. Según la teoría del color existen tres dimensiones tonales que emiten la superficie reflectante, que son el matiz o tono, la saturación o intensidad y la luminosidad o brillantez. Vamos a ver en este caso el matiz supone una cualidad cromática y simplemente es el color que designa o denota el patrón director de la mezcla. Vamos a decirlo con otras palabras. El matiz viene siendo como el nombre del color. Por ejemplo, tenemos un azul cerúleo, tenemos azul ultramar, azul cobalto, azul índigo, otros tipos de azules. Pero lo que designa ese color es el matiz, por lo tanto es el azul, que es lo que inmediatamente nos permite reconocerlo. De ahí que es un poco incorrecto decir que existen muchos matices, en cambio sí existen muchos colores. Matices habrá cerca de 10 aproximadamente, no más, porque siempre el matiz es el que va a permitirnos reconocer al color. Cuando estas mezclas son acromáticas, es decir, cuando se utilizan el blanco, el negro, los grises, generalmente se le llama tono o valor. La saturación o intensidad es el grado de pureza en cuanto a la mezcla de ese matiz respecto al gris, es decir, si se mezcla o no se mezcla. Aquí tenemos dos imágenes fundamentales
la imagen del centro, un cartel de Todos a la Plaza y el cartel de Antonio Reboiro de Moby Dick, en los cuales el rojo es utilizado de manera distinta. Podemos ver en el del centro que el rojo está saturado completamente, es un rojo puro, es un rojo tal y como nos da el círculo cromático. Sin embargo, por un problema de saturaciones, se ha tenido que modificar el rojo que aparece en el fondo del cartel de Moby Dick para dar sensaciones y transmitir determinadas relaciones sísmico-simbólicas. Finalmente, la luminosidad o brillantez es la intensidad o el nivel de energía que posee un color. Es decir, la cantidad de blanco o de brillo que éste refleja. Y nos alude inmediatamente a una cantidad de luz que, si lo llevamos a una escala monocromática, podemos clasificarlo como valor. Vamos a decirlo de otra manera, es la relación que guarda ese color con respecto a su similar en cuanto a grises. De ahí que vemos que el amarillo se puede asimilar al blanco en cuanto a brillantez. Y un color como el azul índigo puede ser cercano a un gris muy oscuro. Aquí en estas imágenes vemos cómo con la utilización de estos colores podemos transmitir inmediatamente una sensación de más claridad o más oscuridad, como puede ser el caso del cartel del 26 de julio, con esa franja blanca que rompe, o en el caso de los ojos de Vampiros en La Habana, del cartel de Vampiros en La Habana, estamos centrando la atención y transmitiendo por su luminosidad un detalle específico que queremos magnificar. Llegamos entonces a la armonía y el contraste. La armonía es la relación coherente que se manifiesta en la composición entre todos los colores y valores que están presentes, de manera que podamos decir que entre ellos hay un puente visual. Pero para que estas mezclas cromáticas sean armónicas, deben tener una relación de color que se manifiesta entre el color dominante, el color tónico y el color de mediación. Vamos a decirlo de una manera rápida. El color dominante es aquel que tiene la mayor presencia en nuestra composición. Generalmente es un color de fondo, es un color neutro, es un color que no es tan llamativo porque lo que pretende es unificar en sí todos los demás elementos. Tenemos el color de mediación, que viene siendo un color de transición que establece relaciones armónicas entre este y el color tónico o un color dominante, que en este caso casi siempre es un color complementario, un color que resalta, que tiene una peculiaridad, que es mantener la atención en un lugar determinado. Esto nos lleva a la armonía y el contraste. Podemos decir que la armonía es la relación coherente que se manifiesta entre todos los colores y valores que están presentes en una composición, de manera que puede existir entre ellos un puente visual. Pero para que estas mezclas cromáticas establezcan esa relación de armonía, debe existir una relación coherente entre el color dominante, el color tónico y el color de mediación. Vamos a decirlo de una manera rápida. El color dominante es aquel que tiene mayor presencia en las composiciones. Generalmente es un color de fondo, es un color neutro, es un color que tiende a unificar todas las relaciones que están presentes en esta composición. Tenemos un color tónico, que es un color completamente contrario en el círculo cromático, casi siempre son los complementarios, que son aquellos colores que magnifican o generan una mirada, una atención hacia una zona específica. Y tenemos los colores de mediación, que no son más que los colores que establecen una relación armónica entre el dominante y el tónico, de manera que sea ese puente o esa transición. En cambio, el contraste se produce cuando en una composición existen colores que no tienen nada que ver visualmente. Son colores generalmente llamativos o contrastantes de mucho valor entre ellos, que generalmente lo que hacen es establecer relaciones simultáneas o relaciones que puedan ser complementarias o incluso entre colores cálidos y colores fríos que se mezclan e interactúan. Conviene repetir que el blanco, los grises y el negro realmente no son colores, sino son valores. ¿Y qué establecen estos valores? El acromatismo, si son valores acromáticos. De ahí que si establecemos una relación o, por ejemplo, tratamos de degradar del blanco a un color cualquiera, vamos a poner de ejemplo el amarillo, o del negro al amarillo, lo que estamos estableciendo en este caso es una escala cromática. En cambio, si lo que degradamos es el blanco al negro, pasando por sus grises, lo que establecemos es una escala acromática. Y si lo que estamos estableciendo como relación es un juego de colores para hallar tonalidades entre el amarillo, por ejemplo, y el verde, todos esos colores resultantes que vamos obteniendo conforman una gama en este caso cromática. Si regresamos al acromatismo, es decir, a lo que nos proporciona la relación entre el blanco, el gris y el negro, vamos a ver que se comporta a través de claves. Claves que pueden ser altas cuando responden, o su permanencia, en este caso, está marcado por los colores claros, o el blanco. Claves medias cuando lo que prima es
precisamente el gris, y claves bajas cuando la particularidad es que están presentes los elementos más oscuros o negros. Cada una de las claves tiene un componente mayor o menor. ¿En qué se diferencia? En que las claves que tienden al mayor pues tienen más contraste que las claves en menor, que son generalmente más apagadas o más taciturnas. Por ejemplo, en este caso vemos la clave alta mayor, que se compone de grandes cantidades de blanco y de gris. Aquí vemos un esquema pequeñito que acompaña a la foto que nos puede ayudar en eso. Y a esta zona de gris o de blanco se le destaca una pequeña zona oscura o de un negro intenso. Este es un esquema que por lo generalmente se utiliza para expresar dramatismo, vitalidad o exuberancia. En cambio, la clave alta menor es una clave menos contrastada, es una clave más suave, donde se representan grandes zonas de blanco y de gris claro, y se destaca una pequeña zona que en vez de ser de un negro o de un gris oscuro, es de un gris medio. Su carácter, por lo tanto, es más delicado, es más femenino, y se utiliza mucho para temas que son temas más tranquilos, más poéticos o más sutiles. La clave media, por su parte, si analizamos la clave media mayor, tenemos que predominan los grises medios en una zona de negro que tiene un pequeño espacio blanco que se destaca. Es una clave bastante utilizada, por lo tanto, trabaja de una manera muy sencilla los elementos equilibrados, sobrios, y también se caracteriza por ser alegre. Se utiliza mucho en composiciones corrientes y cotidianas, que no sean ni tan emotivas ni tan dramáticas. Por su parte, la clave media menor es generalmente una composición muy armonizada con grises que van desde los claros a los oscuros. Pero es una clave muy equilibrada, tal vez demasiado equilibrada, muy elegante y muy suave, aunque no necesariamente en ella se destacan motivos que sean alegres. Por lo tanto, es una clave que siempre está en menos contraste que la clave media mayor, que repito, se utiliza mucho más. Por último, vamos a ver la clave baja mayor y la clave baja menor, que son claves que tienden al oscuro, tienden al negro. Por lo tanto, la clave baja mayor es una clave que en su composición predominan áreas grises muy oscuras y negras, y se destaca una pequeña zona en blanco. Esta es una clave que tiene mucho impacto visual, es decir, es muy expresiva, de corte dramático, solemne, profundo y también misterioso. En cambio, la clave baja menor es una clave más sobria, es una clave más tenebrosa, encierra una idea de misterio generalmente, de pobreza y de melancolía. Y en ella, generalmente lo que podemos ver es un fondo gris medio u oscuro, donde se resalta o se destaca una pequeña zona de gris medio. Bueno, y llegamos al significado psicológico de los colores, que no es más que la relación que aparece desde el contenido. Cada color transmite una sensación, es emotivo, por supuesto, nos está dando una significación, y de esto vamos a trabajar algunos de estos elementos fundamentales. Tenemos en el blanco, que aunque hemos repetido no es un color, es un valor neutro que generalmente lo que transmite es una sensación de paz, de serenidad, de felicidad, también de luminosidad y de acciones que son positivas. El negro simboliza generalmente lo que es incorrecto, ¿sí? Los errores, la maldad, también el luto, nos transmite tristeza, y es un color que generalmente cuando se utiliza en relaciones con otros puede dar también elegancia o sobriedad. Por su parte, el gris es un valor neutral, central y pasivo. Puede servir como símbolo de lo indeciso y de la ausencia de energía. Por lo tanto, se usa mucho para transmitir tristezas, dudas y hasta la melancolía. Por su parte, el amarillo es un color que nos expresa mucha calidez, ardor, expansión, luminosidad, pero también se puede utilizar para representar la locura, la violencia, la ira, la cobardía, la traición. Es un color excitante, en tanto nos transmite de alguna manera juventud y energía, pero también puede ser aplacado como para transmitir arrogancias o voluntades y estímulos que son bajos. El naranja, por ser un color cálido, posee fuerza activa, radiante, es impulsivo y también es expansivo. Tiene un carácter estimulante, entusiasta, cálido, apasionado, y es una cualidad que generalmente transmite por su dinamismo, que tiende a ser positivo y enérgico. En cambio, el rojo, que es uno de los colores más utilizados y que más gusta, es un color que significa vitalidad, pero también pasión, amor, fuerza bruta, extroversión, ambición o calor. Es un color muy excitante, muy sociable, muy potente, pero también se utiliza para trabajar elementos significativos que puedan representar la cólera y la agresividad. El violeta es un color que se usa poco y con discreción, porque nos transmite templanza, lucidez, reflexión, misticismo. También es un color que tiene que ver con lo emocional y lo espiritual,
y tiene tendencias, según la mezcla que se hace, de transmitir sensaciones que puedan dar desde majestad hasta dignidad. El azul es otro de esos colores que se usa mucho. Es un color inmaterial y frío cuando está mezclado hacia lo oscuro. En cambio, cuando está mezclado con valores que tienden a la claridad, es un color que nos transmite serenidad, dinamismo, felicidad. Por lo tanto, es un color que puede tener una dualidad de sensaciones. También es un símbolo de profundidad, de placidez, de calma, de reposo y tiene un carácter casi siempre reservado e introvertido. El verde es un color tranquilo y sedante. Expresa humedad, frescor y calma. Se asocia mucho con la esperanza, con la razón, con la lógica, con la juventud, pero también puede, en dependencia de su gama, establecer principios que nos aluden a la locura, a la degradación moral, al desequilibrio y a los celos. Si predomina en él el azul, entonces es un color más triste y profundo. Y en cambio, si está el amarillo, es un color que transmite más dinamismo y jovialidad. Finalmente, el marrón nos transmite masculinidad y un carácter severo y confortable. Es un color melancólico, generalmente nos da la impresión de gravedad y equilibrio, y también de seguridad y realismo. Por lo tanto, en el diseño el color es un elemento portador de contenido. Como hemos visto hasta ahora, el color nos ayuda a modificar, nos transmite sensaciones y nos establece una dinámica muy activa, muy rica y que no podemos olvidar cuando establecemos principios que responden a la comunicación visual. Como siempre, espero que el tema de hoy les haya gustado. Espero que el color, que es tan fascinante, les motive y genere en ustedes las mismas sensaciones que generan en mí. Como siempre, les recomiendo que estudien. No dejen de consultar el libro que aparece en las bibliotecas de ustedes, el capítulo referente al color, donde se explican muchos más de estos fenómenos. Y, como también suelo repetir, usen el nasobuco, no salgan innecesariamente de las casas y mantengan la distancia social. Y los espero en el próximo encuentro para hablar de diseño y comunicación visual.